El precio del poder de Dios para hacer milagros. Capítulo 3. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. A. Allen. Mi espíritu, el cual fue humillado y casi aplastado por las palabras del primer mensaje, de un momento a otro fue levantado en un destello de gloria, cuando me di cuenta que aunque nunca podría ser superior a mi maestro, Dios se había dicho que yo podía ser como mi maestro. Esto también descubrí que era una cita de la Escritura según Lucas 6:40. Esta no es una promesa como algunos han pensado, que solo pueda ser cumplida después de la venida de Cristo. Está dirigida a los seguidores de Cristo de aquí y de ahora. Esta promesa me fue dicha directamente a mí para mi propia dirección y edificación. Pero como es una cita directa de la Escritura, no es aplicada solo a mí, sino para todo aquel que creyere. Es para ti. Tú puedes sanar a los enfermos. Tú puedes ver milagros. Tú puedes operar en los dones del Espíritu, según 1 Corintios 12, 8 al 11. Tú puedes hacer las cosas que Él hizo. Él dijo que tú puedes y Él no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Números 23:19. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice el Salmo 89:34. Entonces, todo el que fuere perfeccionado, o el que cumpla los requisitos, será como Cristo. Si yo me puedo cumplir los requisitos, yo puedo ser como mi maestro. Pero algunos dirán, eso es imposible, pues Él era Dios, así como fue humano. Y nosotros solamente somos humanos. Esta gente está ajena al mensaje claro de estas escrituras, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice Hebreos 2, 16 al 17. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice Filipenses 2:7. Jesucristo hombre, dice 1 de Timoteo 2:5. Una noche, cuando Jesús y sus discípulos estaban en una barca pequeña, vino una gran tormenta en el mar, la cual causó temor a sus discípulos por sus vidas. Jesús reprendió el viento y el mar e inmediatamente hubo una gran calma. Los hombres que estaban con él en la barca se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Dice Mateo 8:27. Esta pregunta es todavía el clamor de muchos hoy en día, mientras que ellos observan a algunos de sus discípulos que por fe reclaman sus promesas y andan sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y ministrando la palabra como Jesús había dicho que lo harían, según Marcos 16, 17 al 18, con la confirmación sobrenatural de las señales que les siguen. Muchos piensan que son hombres peculiares y de una especie diferente. No lo son. Son simplemente hombres comunes y corrientes que están llenos del Espíritu Santo y se han rendido a Dios para su obra. Hombres que han descubierto que pueden ser como su maestro y han dedicado sus vidas a alcanzar esta meta. Cuando la gente en Listra vio que una orden de Pablo podía traer sanidad a un hombre cojo desde el vientre de su madre, ellos dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Siendo paganos, sin conocimiento, ellos no sabían que los hombres podían tener tal poder, pero muchos cristianos parecen ignorar el poder de Dios que Él ha dispuesto para su pueblo. Cuando estos pobres e ignorantes paganos quisieron ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé, como si fueran dioses, ellos se negaron a permitir esto diciendo, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Según Hechos 14, 8 al 15. Jesús era verdaderamente Dios, como era hombre. Empero no fue en su naturaleza de Dios que Él caminó en la tierra haciendo milagros. La pregunta olvidada muchas veces no es ¿qué clase de Dios es este? Nosotros como sus discípulos necesitamos preguntar ¿cómo hicieron esos discípulos de ayer? ¿Qué clase de hombre es este? Jesús, por su propia declaración, era miembro de la eterna deidad trinitaria, compuesta por el Padre, Jehová, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Él existió antes de que la tierra fuese creada y participó en la obra de la creación, según Juan 1, 1 al 3. Él no solamente estaba con Dios y como Dios, Él era Dios,
todos los atributos de la deidad eran de Él. Con el Padre, Él era omnipotente, omnisciente, omnipresente y eterno. Y Él es todo esto hoy, mientras está sentado, glorificado a la mano derecha de Dios en el cielo, en la culminación de su ministerio terrenal de sanar a los enfermos y hacer milagros. Cuando Él estaba listo para ser ofrecido como sacrificio por nuestros pecados, Él oró: «Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Juan 17, 4 y 5. La gloria que era de Él antes que el mundo fuese, la gloria que es de Él hoy. Pero esa gloria fue puesta a un lado cuando Él se vistió de carne humana, viniendo como un débil bebé, nacido de una mujer, circuncidado como cualquier otro niño judío, creciendo en sabiduría y estatura durante su niñez y desarrollo, según Lucas 2:52. Llorando, padeciendo hambre, teniendo sed, durmiendo y caminando, participando de toda debilidad y limitación propia de la carne humana y la sangre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, dice Hebreos 2:14. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan 1, 2 y 3. A pesar de todo esto, cuando Jesús estaba en la tierra, no usó ningún poder que no esté disponible hoy para cada creyente. Tal declaración sería una blasfemia si el mismo Cristo no hubiera reiterado una y otra vez que este era su plan. Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, dice Lucas 6:40. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, dice Juan 17:18. Las obras que yo hago, Él las hará también, dice Juan 14:12. Aunque Él era el Dios omnipotente en su vida terrenal y en su ministerio, Él declaró: «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo», dice Juan 5:19 y 30. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, dice Juan 14:10. La respuesta a la pregunta de los discípulos «¿Qué clase de hombre es este?», no se encuentra en los poderes de la deidad, los cuales Él usó antes de que fuera hecho carne y habitara entre nosotros, ni en el poder que es suyo hoy en los lugares celestiales. La respuesta solo se puede encontrar en su vida terrenal humana. Él vivió esa vida como un ejemplo para aquellos que Él dejó para que terminasen el trabajo que comenzó mientras que estuvo aquí, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice 1 de Pedro 2:21. Él fue nuestro instructor, maestro, y nosotros sus discípulos. Todo aquel que fuere perfeccionado será como nuestro maestro. Si Él hubiera usado un poder que no estuviera disponible para nosotros, sería imposible seguir su ejemplo, pero Él nos dejó la promesa que nosotros recibiríamos el mismo poder y de la misma fuente que era el suyo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, dice Lucas 24:49. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, dice Marcos 16, 17 y 18. He aquí os doy poder sobre toda fuerza del enemigo, dice Lucas 10, 19. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, dice Juan 14, 12. Aunque Él era rico en gloria celestial y poder divino, por amor a vosotros se hizo pobre, para que por medio de su pobreza vosotros fueseis enriquecidos, dice 2 de Corintios 8, 9. Él se despojó de todo, como el que se quita una túnica y la dobla, y puso a un lado su grande riqueza de poder y vino al mundo como un bebé, en la forma de siervo. Sin importarle la reputación, vivió entre los hombres como uno de ellos. Filemón 2:7. La tradición ha inventado la teoría que Él hizo milagros durante su niñez, pero la palabra de Dios declara: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino, dice Juan 2:11. Él no hizo ningún milagro ni manifestó ningún poder sobrenatural antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre Él,
según Mateo 3, 16, 17 y Juan 1, 33. Fue cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret que él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, según Hechos 10:38. Este fue el secreto de su éxito como hombre. ¿Qué clase de hombre es este? Un hombre ungido por el Espíritu Santo y con poder, y Dios estaba con él, pero no olvides esto. Un hombre que era en todo sentido un hombre que enfrentó y conquistó toda tentación conocida por la humanidad, un hombre que como Dios era omnipresente, solo podía estar en un lugar al mismo tiempo, aunque como Dios, que nunca se cansó ni durmió, según Salmo 121:4, como hombre sintió cansancio, Juan 4:6, y como hombre requería dormir, dice Mateo 8:24. Él viajaba de lugar a lugar en el calor, cansado y con sus pies empolvados. Su velocidad de viaje estaba limitada por la ligereza de su caminar. Sus pies, los cuales habían caminado las inmaculadas calles de oro en el cielo, estaban sucios y heridos por el polvo y las piedras en las calles orientales y los caminos de Palestina, sucias y sin pavimentar. Cómo agradecía la limpieza y frescura del acostumbrado lavado de pies antes de las comidas, cuando una persona generosa le ministraba en el camino. Sufrió hambre y sed, se sintió solo, cansado y tuvo dolor, aquel de quien se había dicho: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales en los collados, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50, 10 y versículo 12. No reclamó para él ni una parte de ella como hombre. Como hombre se hizo más pobre que las zorras y las aves, pues no tenía ni un lugar donde recostar su cabeza, según Lucas 9:58. Todo esto lo hizo voluntariamente por nosotros, para que participáramos de las riquezas de su gloria. Cuando Satanás fue donde Jesús en el desierto, según Mateo 4, 3 y 4, la primera tentación fue que él actuara en el poder creativo del eterno Hijo de Dios para satisfacer su hambre humana. Si él hubiera hecho esto, hubiera sido en todo semejante a sus hermanos. Era importante para el plan de Satanás que este punto fuera echado a perder si fuese posible, pero Jesús no cayó en esta tentación. En su respuesta no había postulado de deidad. Él respondió firmemente como un hombre: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Mateo 4:4. A Jesús le gustaba referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre, siendo que es aparente por la Escritura que Jesús tomó en él nuestra naturaleza y limitaciones, para así ser un ejemplo adecuado para nosotros. Nos incumbe estudiar este ejemplo cuidadosamente, considerando la pregunta: ¿qué clase de personas vosotros deberíais ser en toda santa conversación y piadosa manera de vivir? Según 2 de Pedro 3:11. Él era un hombre de poder. Hablaba como alguien que tenía autoridad, según Marcos 1:22. La gente quedaba asombrada por esto, pues los líderes religiosos de este tiempo no conocían nada del poder, pero enseñaban tradiciones, teorías y explicaciones teológicas. Jesús cortaba con sus palabras de autoridad todas las líneas de doctrina que ellos trazaban y expulsaba con sus palabras de autoridad demonios, enfermedades y dolencias. Cuando él hablaba, cosas sucedían. Los líderes religiosos tradicionales no hablaban como él hablaba porque no se les había dado la autoridad sobre el poder del enemigo. Él hablaba como uno que tiene autoridad porque él tenía autoridad. Los líderes religiosos tradicionales no hablaban como él hablaba porque a ellos nunca se le había dado autoridad sobre el poder del enemigo. ¿Cuántos líderes religiosos hoy hablan como los escribas y fariseos? Aquellos que son como su maestro hablan con autoridad. La autoridad que era de Cristo y que él usó mientras estaba aquí en la tierra, porque él la había recibido del Padre, según Juan 5:26 y 27. Él vino en el nombre del Padre, según Juan 5:43, y como su agente legal para hacer las mismas obras que su Padre. Me es necesario hacer las obras del que me envió, dice Juan 9:4. Mientras él estuvo en la tierra, él escogió discípulos, primero 12, según Lucas 9:1, y después otros 70, según Lucas 10:1 y 19, a quien él nombró como diputados, dándoles el mismo poder legal que él usaba. Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre, dice Lucas 10:17. Fueron entrenados bajo su directa supervisión para que estuvieran preparados para continuar
las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, según Hechos 1:1, cuando el tiempo llegara en que Él regresaría al Padre. Habiendo ahora regresado al Padre y siendo exaltado a la diestra de Dios, Él no había planeado que la obra que Él había comenzado en la tierra con tanto sufrimiento y sacrificio dejara de llevarse a cabo. Antes de que Él partiera, dejó su mandamiento y autoridad para la continuación de su obra. Aquellos que creen en Él son hechos sus agentes y son mandados a hacer en su nombre, por su autoridad y poder legal, todas las cosas que Él mismo haría si estuviera presente en su cuerpo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, no tentando a Dios, sino que sucediera por accidente, como le aconteció a Pablo en Hechos 28, 3-5. Y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, según Marcos 16, 17 y 19. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, según Juan 14, 13. Los dones que Jesús puso en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación o construcción del cuerpo de Cristo, su iglesia, según Efesios 4, 8-12, abarcan todas las cosas grandes y maravillosas que Jesús hizo mientras que estuvo aquí en la carne, según 1 Corintios 12, 7-11. Jesús nunca enseñó, por deducción o afirmación directa, que este poder se iría del mundo cuando Él se fuera. Contrario a esto, en su última comisión a aquellos que Él dejó atrás declaró: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, porque este poder es suyo y a través de Él también nuestro», según Lucas 24:49, «y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden u obedezcan todas las cosas, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia dad, lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén», dice Mateo 28, 18-20. Estos discípulos ungidos por el Espíritu Santo, según Hechos 2:4, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmándole la palabra con las señales que les seguían, según Marcos 16:20. Mientras que los hombres estén ungidos por el Espíritu Santo y Dios esté con ellos, como estuvo con Jesús, Hechos 10:38, y con los primeros discípulos, Marcos 16:20, y como Jesús dijo que estaría hasta el fin del mundo, según Mateo 28:20, las obras que Jesús hizo continuarán siendo hechas. El discípulo no será superior a su maestro, pero será como su maestro. Pero si vamos a ser como Él en poder, también debemos ser como Él en santidad, consagración, mansedumbre y compasión. Debemos ser como Él en oración y comunión con el Padre. Debemos ser como Él en fe. Debemos ser como Él en ayuno y en la negación a nuestras propias vidas. Si fuera posible para el siervo ser como Él en poder sin pagar el precio que Él pagó, entonces el siervo sería mayor que su Señor. Hay un precio que pagar por todo lo que ofrece Dios al mundo. En un sentido, todo es gratis, pero hay un precio de obediencia y preparación. Hasta nuestra salvación gratuita es nuestra, solo cuando hacemos caso a la advertencia de Dios de que nos arrepintamos y que creamos en el Señor Jesucristo. El don del Espíritu Santo es nuestro solo cuando le obedecemos a Él, según Hechos 5:32. El poder con Dios como el que tenía Jesús es para todos aquellos que cumplen la condición. Todo el que fuere perfeccionado será como su Maestro. Lucas 6:40.